¿Cuántas cosas podemos hacer simplemente con dos piernas en el tango? ¿Y cuántas más si una de ellas está en un giro o en un medio giro? Por eso te comparto aquí 3 ejercicios de pierna libre con pivot, especial para principiantes intermedios. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabá y hoy te traigo un tema fundamental para que explores en el baile de tango, la pierna libre con pivot. Pero en función de aclarar algunos puntos, empecemos por decir que la pierna libre se refiere a la pierna que no está en contacto con el piso, que precisamente está libre de peso y no está siendo utilizada para realizar pasos específicos. Y en tal sentido, te agregaría que el uso adecuado de la pierna libre en combinación con el pivot es crucial para lograr un movimiento elegante y fluido en el tango. Pero antes de avanzar, como suelo decirte, te recuerdo que si los subtítulos no te permitieran ver los pies con claridad, podés quitarlos presionando la tecla C de tu computadora o la doble C de tu teléfono móvil ubicada en la esquina superior derecha. Y si quisieras saltearte esta introducción e ir directamente a los ejercicios, hacé clic sobre los números que te dejo aquí abajo en la descripción. Y el tema es que hoy vamos a enfocarnos en algunos ejercicios de técnica que van a ayudarte a combinar el uso de la pierna libre durante simples pivots de 180 grados que realizará la pierna soporte. Como siempre, todo compartido de manera gradual y con diferentes tomas de cámara para que puedas observar detalles que te ayuden a avanzar rápidamente en tu camino de tango. Por supuesto, si quisieras compartir alguna información, déjamela en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Hecha ya la presentación, ponete los zapatos, ubica tu dispositivo en un lugar que puedas verlo con comodidad y empecemos ya. Ejercicio 1. Caminata con pivot y pierna libre. En esta primera parte veremos una simple caminata en la que la pierna libre continuará el recorrido tras un pivot. Un pequeño ejercicio introductorio para empezar a entender el movimiento. Entremos a la clase. Comencemos manteniéndonos sobre nuestro eje, con los pies juntos, el abdominal contraído, el pecho arriba, y dividamos la caminata en 3 partes: rodilla, pierna y peso del cuerpo. Caminemos en contraposición. Luego, rotemos el torso para que arrastre la cadera, las piernas y finalmente consigamos un pivot de 180 grados. Continuemos nuestra caminata en contraposición, torso, pivot y pierna libre. Al realizar el pivot, intentemos rozar las caras internas de los pies. En todo momento, la pierna libre viaja de un punto a otro sin detenerse, es decir, continúa la caminata con el torso en contraposición. No importa en este ejercicio si pisar con metatarso o con talón, sino solo dominar el movimiento de la pierna libre sin perder la postura. Practiquemos con música de El Cachivache. Ejercicio 2. Caminata con cruces en pivot. En esta segunda parte veremos cómo realizar primeramente un cruce de la pierna libre
sobre la pierna soporte tras un pivot. Se tratará de un ejercicio que habrá de requerir cierta destreza. Entremos a la clase. Retomemos la caminata siempre en contraposición y con la vista en un punto fijo. Luego, rotemos el torso para emprender el medio giro y extendamos la pierna para dibujar un semicírculo que termine en un cruce de piernas sin descarga de peso para continuar la caminata. Intentemos que al cruzar las piernas se contacten las rodillas sin trabarse, de modo que la pierna libre continúe el movimiento. En todo momento, prestémosle atención a la postura, evitemos mirar hacia abajo, controlemos nuestra contracción abdominal y mantengamos el pecho arriba. Recordemos además que el pivot se realiza sobre el metatarso, la almohadilla del pie. Si hubiese una eventual pérdida de equilibrio, apoyemos el pie libre sobre el piso para recuperar la estabilidad y repitamos el ejercicio hasta alcanzar el objetivo, que la pierna libre viaje desde una recta al semicírculo para volver a dibujar la recta. Practiquemos unos instantes con la música de El Cachivache. Ejercicio 3. Caminata con cruces y adorno. Habiendo dominado los ejercicios anteriores, en esta última parte veremos cómo agregar un adorno tras el cruce con pivot, un movimiento que habrá de representar un desafío a nuestra postura y en consecuencia a nuestro equilibrio. Entremos a la clase. Como en cada ejercicio, mantengamos la postura y emprendamos la caminata en contraposición. Y tras el pivot, adornemos y cambiemos el peso. Tengamos presente que el adorno será un cruce rápido de un pie sobre otro para luego juntar los pies y avanzar con cambio de peso. Durante todo el ejercicio, evitemos mirar hacia abajo. Intentemos que la pierna libre se encuentre relajada para que el efecto de adorno se vea rápido y preciso. Al juntar los pies, controlemos que las puntas nos queden al mismo nivel y no que un pie quede más adelante o más atrás que otro. La prolijidad y la destreza son objetivos de este ejercicio. Practiquemos unos instantes con la música de El Cachivache. En esta clase pudiste ver que la pierna libre debe mantenerse relajada y lista para actuar como un contrapeso
o para realizar adornos y giros. El control de la pierna libre permite que mantengamos el equilibrio y la posibilidad de realizar movimientos fluidos y elegantes, entre otras cosas. Y te agrego un dato más. Pero antes, si quisieras compartir alguna información al respecto, déjamela en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y este es el dato. Para que el movimiento luzca, sugiero ejecutar los pivots con suavidad y precisión, lo cual va a permitir expresar más limpiamente una emoción y transmitirla a la pareja. Y si logramos esa conexión, ya estamos ganando un paso importante para el desarrollo de nuestro baile. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.